Muy bien, llegó el momento de hablar de las capas. Y si hablamos de las capas, aquí de verdad tenemos mucho, pero mucho de lo cual hablar. Así que vamos a ir directo al grano. Las capas las podemos encontrar en este panel que tenemos al lado inferior derecho, que es la posición que trae prácticamente por defecto y también es el lugar en donde lo posicionamos anteriormente cuando organizamos los paneles de Photoshop para trabajar en el diseño web. Así que este es el panel de capas. Y de verdad el panel de capas es probablemente donde la mayor parte de la magia de Photoshop ocurre. Así que debemos estar muy, pero muy familiarizados con el panel de capas y saber cómo usarlo al revés y al derecho. Si hay algo que debemos manejar dentro de Photoshop para poder crear sitios web o diseñar sitios web en este caso, es el panel de capas. Así que vamos a dedicarnos a ello en esta ocasión y tenemos mucho de lo cual hablar. Te preguntarás, ¿qué es una capa? Bueno, una capa es el símil, para que te hagas una idea de algo físico, de una mica transparente. Imagínate que tienes un dibujo que lleva diferentes elementos. Por ejemplo, tienes el paisaje de fondo, que supongamos por un momento que estás haciendo un dibujo en donde hay un personaje y un fondo. Entonces, está este fondo, que son unas montañas, un cielo, y eso está pintado en una hoja de tamaño carta, por ejemplo. Bueno, encima de ese dibujo necesitas poner, por ejemplo, unos pajaritos que estén en el cielo. Y estos pajaritos eventualmente quisieras poder moverlos a tu antojo para poder encontrar la posición correcta en donde ponerlos. Y eventualmente, si no te gusta cómo quedan, también te gustaría tener la posición, la posibilidad de borrarlos. Y eso, ninguna de esas cosas las vas a poder hacer si intervienes directamente el dibujo del paisaje. Por eso, ¿cuál es la opción más inteligente que tienes? Poner encima de este dibujo del paisaje, poner una mica transparente y encima de esa mica transparente dibujar estos pajaritos que vas a poner en el cielo. Además, te gustaría que hubieran algunos árboles, pero en realidad no quieres dibujar cada uno de los 7 árboles que quieres poner en este fondo. Simplemente quieres tener un árbol. Bueno, ¿qué es lo que haces? Pones una mica transparente. Sobre esta mica transparente dibujas únicamente el árbol y luego haces 10 o no recuerdo el número que dije, pero haces 7 copias de esta misma mica transparente y lo distribuyes a lo largo de todo este dibujo de fondo. Así, cada árbol está separado del otro, lo puedes mover si es que lo necesitas, pero no van a intervenir y puedes eliminar árboles si no te gustan, al mismo tiempo que puedes mover los pájaros para que calcen correctamente con estos árboles y finalmente tienes la posibilidad de insertar a este personaje. Y nuevamente, no vas a querer modificar tu dibujo de fondo para poner el personaje porque eventualmente te gustaría ponerlo un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, más arriba, más abajo, incluso agrandarlo, achicarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pones otra mica transparente y ahí pones tu personaje principal. Todo esto que acabamos de visualizar a través de micas transparentes es lo que podemos hacer con las capas. Cada una de las capas dentro de Photoshop es exactamente lo mismo que si tuviéramos una mica transparente y en cada una de ellas pusiéramos uno de cada uno de los objetos que forman parte de nuestro diseño, de nuestra composición, de nuestro archivo. Así que por eso es tan importante el panel de capas. Cada elemento que pongamos en nuestro diseño va a ser una capa. ¿Me sigues hasta ahí? Perfecto. Cuando me lo explicaron a mí de esta forma yo lo entendí inmediatamente. Así que espero que a ti también te haya hecho sentido entenderlo de esta forma. Cuando abres un archivo de Photoshop, cuando creas un archivo, te hace la pregunta de inmediato si es que quieres tener un fondo blanco o un fondo transparente. La diferencia que hace esto es que viene con cada vez que creas un archivo de Photoshop siempre viene con una capa. La diferencia es que cuando le das la indicación de que sea un fondo blanco, la capa viene rellena de color blanco y viene bloqueada. Sin embargo, si le dices que necesitas el archivo con un fondo transparente, la capa no va a estar bloqueada y va a estar en blanco. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que conocer cuando
cuando trabajamos con las capas es saber que siempre en un archivo de Photoshop, siempre tenemos que tener por lo menos una capa. De hecho, si nosotros desbloqueamos esta capa y la intentamos borrar, de igual forma no nos va a permitir borrarla, porque Photoshop tiene que tener por lo menos una capa. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Recuerdas cuando vimos en uno de los videos anteriores acerca de esta herramienta de mover que nos permitía tomar un objeto y moverlo? Bien, cuando tenemos el archivo con una sola capa de fondo que está bloqueada, no vamos a poder mover nada. Mira, yo puedo hacer clic encima, intentar arrastrarlo, pero inmediatamente me dice que no se ha podido usar la herramienta de mover porque la capa está bloqueada. Y lo mismo ocurre si yo hago una selección acá e intento borrar. No me va a permitir borrar porque la capa está bloqueada. Entonces la única opción que tengo es rellenar con un color de fondo, un color frontal o alguna de estas otras opciones. Pero no voy a poder borrar. Si yo eventualmente quiero borrar algo de acá y que la capa quede definitivamente transparente, solo tengo que hacer doble clic encima de la capa y Photoshop me va a pedir que le asigne un nombre a esta capa. El nombre por defecto es capa 0, así que vamos a quedarnos con eso. Bien, le damos OK y vamos a ver que ahora sí la capa está desbloqueada. Eso de igual forma no quiere decir que la vamos a poder borrar porque, como puedes ver acá, el botón de borrar está bloqueado. Pero si hago una selección ahora e intento borrar, ahora sí voy a tener esta capa con un agujero ahí y voy a poder ver a través. Es como te decía, es como que todo esto fuera una mica transparente que está pintada de blanco y acabo de borrar todo aquello que teníamos en ese círculo. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo creamos nuevas capas? Bueno, en realidad es bastante fácil y lo puedes hacer de 3 formas diferentes. La primera forma, y la más aburrida, es yendo aquí al menú superior que dice capa. Entonces puedes ir a crear nueva capa y lo haces desde acá. Entonces ahí te pide asignarle un nombre a la capa y luego de darle OK vas a ver que tienes una nueva capa en el panel de capas que está vacía. Sin embargo, esa probablemente sea la forma que menos vamos a utilizar. Mira, y aprovecho de mostrarte. Ahora que tenemos una segunda capa, vamos a poder eliminar alguna de ellas dos. Por ejemplo, la capa que acabamos de crear la puedo eliminar sin ningún problema. Solo que tengo que confirmar primero. Así que le doy a OK y listo. Me quedo de nuevo con la capa que teníamos anteriormente. La segunda forma en que podemos crear una capa es desde este menú contextual que tenemos acá, en donde podemos crear una nueva capa y vamos a pasar por el mismo proceso de nuevo. Asignarle un nombre y vamos a tener la capa en este lugar. La voy a borrar nuevamente. Y probablemente la forma más común en la que se crean las capas es a partir de este icono que tenemos debajo del panel de capas. Entonces haces clic ahí y la capa se crea automáticamente con un nombre que Photoshop decide automáticamente sin la necesidad de que tú manualmente le ingreses un nombre, lo cual es bastante rápido y nos permite trabajar de manera más fluida. Y aquí puedes crear realmente tantas capas como a ti se te antoje. Mira, todas las que puedo crear de un solo golpe. Así que voy a seleccionar todas estas y las voy a borrar. Obviamente tengo que confirmar primero, así que ahí está. Entonces, de esa forma es como se crean y se borran las capas. Bastante fácil, ¿no? Ahora, ya entendemos este concepto de que una capa es como una mica transparente en la cual podemos pintar tranquilamente sin afectar al resto de los elementos de nuestro diseño. Hasta ahí vamos bien, pero ahora nace la pregunta, ¿cómo insertamos contenido en cada una de las capas que vayamos a crear? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Vamos a hacer un ejercicio simple. Ya tenemos esta capa con el fondo blanco, así que vamos a mantenerla tal cual, no la vamos a intervenir y vamos a crear una nueva capa. Y sobre esta capa voy a hacer algo bien sencillo, voy a dibujar un círculo, voy a seleccionar algún color desde el panel de muestras, así que voy a usar este color azul y lo que podría hacer ahora es tomar el bote de pintura, la herramienta de bote de pintura desde acá y rellenar esto del color azul. Pero si recuerdas bien los videos anteriores, hay alguna forma más rápida de hacer esto, que es presionando Alt y borrar. Bien, ahí está. Y vamos a crear otra capa
Bien, vamos a crear otra capa y en esta otra capa vamos a dibujar otro círculo. Y este círculo vamos a rellenarlo de un color verde. Vamos a hacer el mismo proceso. Alt, borrar, y ahí tenemos dos capas. Una capa de color verde y otra capa de color azul. Bien, entonces estamos bastante bien con esto. Y así es como puedes insertar contenido dentro de una capa. Y lo bueno de esto es que si presionas la tecla control o comando, como lo habíamos visto en los videos anteriores también, vas a poder seleccionar esta capa y moverla, o eventualmente seleccionar la otra capa y moverla a tu antojo. Y lo bueno es que si tu diseño, aquí estamos hablando de algo abstracto, pero asumamos que tu diseño es tener este círculo verde encima del círculo azul, tapando una parte importante. Y el diseño te gusta como está así, estás feliz. Pero eventualmente el cliente va y te dice, ¿sabes qué? Me gusta tu diseño, pero preferiría que sea el círculo azul el que esté tapando al círculo verde. ¿Cómo puedes reorganizar esto para que sea el círculo azul el que está por encima? En realidad es bastante fácil. Solo tienes que venir acá, tomar la capa, arrastrarla hacia arriba y eso mágicamente va a hacer que esto suba. Y el gran beneficio de que estamos trabajando con capas es que al momento de poner un círculo encima del otro no estás borrando lo que no se ve, solo lo estás ocultando y solo queda cubierto, no queda borrado. Así que eso nos va a permitir bastante libertad a la hora de trabajar. Sobre todo suponiendo que vamos a tener bloques de contenido, bloques de colores más adelante cuando ya nos adentremos de lleno en el contexto de diseñar sitios web. Entonces, así es como funcionan las capas y así es como las puedes mover y ordenar a tu antojo. Pero este no es el único tipo de capa que existe. Hay otros tipos de capas. ¿Qué otro tipo de capa existe? Por ejemplo, las capas de texto. Si vienes a la barra de herramientas y seleccionas la herramienta de texto, vas a poder dibujar un rectángulo acá y escribir algo de texto. En este caso voy a pegar algo de texto falso que quedó de esta forma. Ya vamos a ver más adelante cómo trabajar con el texto. Por ahora solamente voy a cambiarle el color para que sea un color negro y voy a hacer que sea una fuente más liviana y más pequeña, pero nuevamente no te preocupes porque esto lo vamos a ver más adelante. Y voy a aprobar este texto haciendo clic en este visto bueno. Bien, y ahí ya tenemos una composición bastante interesante. Tenemos texto al lado izquierdo y tenemos estos dos círculos al lado derecho. Mira que bien está agarrando forma este pequeño diseño que estamos haciendo. Entonces, cuando agregamos este texto en este lugar, cuando agregamos el texto, mágicamente apareció una nueva capa de texto en este lugar. ¿Y cómo puedes identificar cuando es una capa de texto? Simplemente por el icono que viene acá, porque no es, a diferencia de las capas de píxeles, no es una miniatura lo que ves acá, sino el signo de texto, lo cual te hace saber que está trabajando, que se trata de una capa de texto. Y además, el nombre de la capa, a diferencia de las otras que simplemente se llamaban capa 1, capa 2 o capa 3, es un resumen de las primeras palabras del texto que tú escribiste. Así que eso también nos va a dar bastante ayuda a la hora de identificar, por ejemplo, si quieres seleccionar un texto de las 30 capas de texto que tienes en tu documento, vas a saber cuál es cuál al momento de ver cuál es la palabra con la que inicia el texto. Eso te va a ayudar bastante. Adicionalmente, podemos tener capas vectoriales. Esto es algo que ya habíamos visto anteriormente, pero que vale la pena repasar en este contexto. Y cuando hablamos de capas vectoriales, me refiero a las capas que podemos crear al usar las herramientas de dibujo vectorial como la pluma o, por ejemplo, la herramienta de rectángulo. Entonces, si dibujo un cuadrado con la herramienta de rectángulo y tengo en la parte superior seleccionado la forma de operar como forma, esto va a crear inmediatamente una nueva capa
pero en este caso se trata de una capa vectorial. ¿Y cómo sabemos que se trata de una capa vectorial? Porque además de tener la miniatura de esta capa dentro del contexto del documento completo, incluye este icono que muestra una especie de miniatura o de icono representando un dibujo vectorial, un rectángulo vectorial. Entonces, hasta ahora hemos visto las capas de píxeles, las capas de texto y las capas vectoriales. Adicionalmente tenemos otro tipo de capas que también son muy importantes, que son las capas de ajuste. ¿Y cómo podemos crear una capa de ajuste? Y también, ¿qué es una capa de ajuste? Bueno, una capa de ajuste es una capa especial que nos va a permitir incluir ciertas configuraciones a nuestro documento. Vamos a ver, por ejemplo, que podemos crear una capa de curvas y esto va a estar representado de la siguiente forma. Vamos a ver el icono de ajustes, que en este caso es este círculo dividido a la mitad, y también tiene una máscara. Ya vamos a ver de qué se tratan las máscaras. Pero si yo hago doble clic sobre el icono, voy a poder editar las propiedades de este ajuste. ¿Y dónde las voy a poder editar? Desde el panel de propiedades, que en este caso nosotros lo habíamos puesto junto al panel de información, pero probablemente aquí se queda muy chico, así que lo voy a mover al panel lateral y ahí vamos a ver las propiedades de esta capa de ajustes de curvas que agregué de mejor manera. ¿Y de qué se trata esto? Que puedo mover las curvas y con eso modificar los colores de ciertos elementos. ¿Y cuáles son los elementos que van a verse modificados? Los que estén por debajo de esta capa. Por ejemplo, puedes ver que tengo la capa azul encima de esta capa de ajustes, pero si la pongo debajo se va a ver inmediatamente afectada por los cambios que acabo de hacer. De momento no vamos a adentrarnos mucho en este tema de las capas de ajuste porque ya lo vamos a ver más adelante en más detalle, pero por ahora es importante que sepas que desde este panel los puedes crear y que tienes un montón de opciones para crearlas. Bien, entonces vamos a eliminar esta capa en particular. Mira, y aprovecho de mostrarte eso. ¿Recuerdas que te dije que para borrar una capa solo tienes que seleccionarla y pinchar en este bote de basura? Bueno, también puedes arrastrarla hasta ahí y la capa desaparece automáticamente. Entonces, vamos a ver. Hay un punto que probablemente te estés preguntando, así que voy a aprovechar de responderlo ahora, y es con respecto a la diferencia que hay con una capa de vectores y una capa de píxeles. Bueno, voy a ocultar estos dos círculos y voy a quedarme simplemente con este cuadrado que hicimos vectorialmente. Y voy a cambiar a la herramienta de selección para utilizar un marco rectangular para dibujar un rectángulo o un cuadrado que sea exactamente igual a esto. Bien, entonces ahí tengo un cuadrado del mismo tamaño. Voy a crear una nueva capa, en este caso una capa de píxeles, y voy a pintarlo del mismo color que tenemos la capa vectorial. En primera instancia, lo que vemos acá son dos cuadrados perfectamente iguales, ¿cierto? No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Pero sí hay una diferencia sustancial. Y es que técnicamente lo que estamos viendo acá es un conjunto de píxeles, que si recuerdas bien, un píxel es una unidad mínima de una imagen que es un cuadrado de color. Entonces lo que estás viendo aquí es un montón de píxeles pintados de este mismo color uno al lado del otro. De hecho, si hago una selección acá, puedo pintar ese fondo o ese espacio de un color diferente o incluso borrar ese espacio si se me apetece. Sin embargo, en este cuadrado que estamos viendo acá, en esta capa vectorial, no podemos hacer eso. Porque lo que estamos viendo acá no es un conjunto de píxeles coloreados. Lo que estamos viendo acá es un dibujo que podemos ver alrededor de estas líneas que está representado por un conjunto de píxeles coloreados. Pero eventualmente yo puedo modificar este dibujo y darle la forma que yo quiera. Y esto
no lo puedo hacer con una capa de píxeles. Aquí lo que tengo son píxeles de color. Aquí lo que tengo es un dibujo que está coloreado y que es modificable. Esto de acá no es modificable. Esto de acá sí es modificable. Sin embargo, hay cosas que desde acá no podemos hacer, como por ejemplo hacer una selección e intentar borrar. En este caso no se puede porque la capa, como es una capa vectorial, no se puede modificar directamente. Sin embargo, si se tratara de esta capa de píxeles y yo intento borrar, borro inmediatamente, porque lo que borré no es parte del dibujo, lo que borré son los píxeles que estaban dentro de esta selección en particular. Espero que con esa explicación se entienda más o menos claro cuál es la diferencia entre una capa de píxeles y una capa vectorial. Volvamos a lo que estábamos trabajando originalmente, en donde tenemos nuestros dos círculos y tenemos estos dos rectángulos. Voy a reorganizarlos para que tengan algún orden más o menos interesante estos elementos. Entonces voy a... Mira, de hecho, eso es algo que no te había mencionado antes y que también es interesante que lo vamos conociendo. Cuando tienes una o dos o más capas seleccionadas, como lo estoy haciendo en este momento en donde tengo seleccionadas estas dos capas, puedes simplemente apretar Control T o Comando T y comienza algo que se llama transformar. Entonces si aprieto Comando T, mira, voy a tener todos estos controles que me van a permitir transformar esta selección de capas. Entonces yo voy a poder girarlas, voy a poder comprimirlas de esta forma, incluso voy a poder moverlas de esta forma. Así que gracias a Comando T o que también puedes acceder a ello desde edición transformar, vas a poder modificar esta selección o estas capas de manera bastante sencilla. Así que ¿qué es lo que voy a hacer? Por ahora simplemente voy a hacer que estos recuadros tengan el mismo ancho que el texto y voy a dejar uno de ellos aquí arriba y el otro lo voy a dejar aquí abajo. Entonces ahí tenemos el texto enmarcado con estos dos rectángulos y vamos a seguir jugando con estos dos círculos que tenemos acá. Bien, pero ya tenemos varias capas acá, ¿cierto? Ya tenemos dos capas de círculo, tenemos dos capas con los rectángulos, tenemos una capa de texto y una capa de fondo. Probablemente es momento de que empecemos a organizar estas capas para que nuestro documento no sea un desastre. Bueno, ¿cómo los ordenamos? Es bastante sencillo. Mira, voy a seleccionar la capa 2 y si presiono Shift, el botón Shift en mi teclado y hago clic ahora en capa 1, se van a seleccionar todas estas. Pero realmente no es eso lo que quiero. Lo que quiero hacer ahora es tomar la capa 2 y la capa 1 y convertir y meter estas dos capas dentro de un grupo para que tengamos un grupo que se llame círculos. Entonces voy a seleccionar la capa 1 y apretando Control o Comando voy a seleccionar capa 2 y ahora tengo solo estas dos capas seleccionadas. Y ahora voy a apretar en mi teclado Control G o Comando G y esto automáticamente se va a agrupar y van a estar estas dos capas metidas dentro de esta carpetita que es el grupo 1. Obviamente si hago dos clics voy a poder cambiarle el nombre, así que en este caso voy a poner el nombre círculos. Y ahora voy a seleccionar estos dos recuadros, voy a repetir la operación, Comando G, y voy a cambiar el nombre por rectángulos. Y este texto en realidad pareciera que no hay necesidad de agruparlo todavía, así que lo voy a dejar en ese lugar. Y por supuesto a la capa de fondo voy a cambiarle el nombre, en vez de capa 0, que no me dice nada, voy a ponerle el nombre fondo blanco. Entonces ahora sé fácilmente a qué corresponde cada uno de los elementos que tenemos en este diseño. ¿Qué es lo que representa cada una de estas capas? ¿Recuerdas que anteriormente, cuando hablamos acerca de la capa de la herramienta de mover, existe esta selección que te permite seleccionar automáticamente y te permite elegir entre grupo y capa? Bueno, creo que es el momento en que puedo explicarte la diferencia. Ahora tenemos seleccionada la opción de seleccionar automáticamente la capa. Entonces,
Mira, actualmente tenemos seleccionado el fondo blanco, ¿cierto? La capa fondo blanco. Pero si con la herramienta de mover hago clic encima del círculo azul, automáticamente el panel de capas va a expandir el grupo círculos y va a seleccionar la capa 1, que es la capa que tiene el círculo azul. Pero si yo cambio acá la configuración de esta herramienta para que seleccione el grupo y nuevamente hago clic encima del círculo, en este caso hago clic encima del círculo verde, vas a ver que lo que pasa es que ahora selecciona todo el grupo círculos. Entonces, si yo quiero mover, ¿qué pasa? Muevo el grupo completo, las dos capas que tengo agrupadas en ese lugar. Y lo mismo ocurre con estos rectángulos. Puedo seleccionar uno y al moverlo los muevo todos. Así que eso es bastante útil. A mí por lo general me gusta más trabajar con la selección de capa, pero es algo que por lo general va variando dependiendo de cuál sea el diseño en el que estés trabajando y cuál sea el objetivo que tengas al utilizar la herramienta de selección. A veces queremos seleccionar solamente el grupo o a veces queremos seleccionar la capa. Así que es importante que sepas para qué sirve esta opción de la herramienta de mover, porque realmente es bastante útil y es muy importante saber cómo utilizarla para poder moverte con fluidez dentro de Photoshop. Continuamos experimentando con las capas. ¿Qué pasa si yo quisiera tener un círculo exactamente igual a este? Ya vimos anteriormente que puedo cambiarme a la herramienta de mover y apretar la tecla Alt para crear un duplicado, ¿cierto? El problema que me presenta esta situación o esta metodología es que voy a duplicar la capa, pero eso me obliga a moverla en cierta dirección. No puedo duplicar una capa justo ahí encima, pero lo puedo hacer desde el propio panel de capas, en donde simplemente hago clic derecho y cambio a duplicar capa. Entonces, al momento de poner duplicar capa, crea una capa exactamente igual y en el mismo lugar. Así que ahora tengo dos capas iguales. Vamos a borrar esta capa y vamos a continuar. Ahora vamos a llegar a un punto muy importante con respecto a las capas, que son las configuraciones que podemos darle a cada una de ellas. Realmente este curso no es tan enfocado en cada detalle de Photoshop, así que en este caso vamos a dejar algunos puntos abiertos para que tú los experimentes por tu propia cuenta, ya que realmente podríamos invertir horas y horas y horas hablando de esta única característica de Photoshop, pero voy a mostrarte lo más esencial, y es lo siguiente. Cuando haces doble clic en la miniatura de una capa, va a abrirse este panel que se llama estilos de capa. Y hay un montón de configuraciones que puedes tener acá. La más importante de ellas es el modo de fusión. En realidad, el modo de fusión es algo que no vamos a utilizar mucho al momento de aplicarlo a elementos particulares del diseño, pero que sí te puede ser de mucha utilidad al momento de trabajar una imagen que va a ser parte de tu diseño. Por ejemplo, si vas a tener una fotografía de alguien en tu diseño, ahí puedes utilizar modo de fusión, pero no te recomiendo utilizar modo de fusión para el texto, por ejemplo, u otros elementos de carácter estructural dentro de tu diseño. ¿Y de qué se trata esto? Lo más conocido de los modos de fusión es, por ejemplo, el modo multiplicar, en donde la capa se vuelve de cierta forma transparente, mantiene su color y el color que tiene esta capa se suma al color que tiene la capa subyacente o la capa más abajo. El absoluto contrario de esto es el modo de fusión aclarar, en donde pasa exactamente lo mismo. Perdón, el modo de fusión aclarar es en donde esta capa se convierte en una especie de linterna y todo lo que copia, todo lo que toca, lo hace brillar. Entonces, no sé si se alcanzará a ver en el video, pero esta capa, al momento de toparse con el color blanco, ya no lo puede hacer brillar más, entonces porque ya es blanco, pero pueden notar que aquí este verde claro lo hizo brillar un poco. Y así hay un montón de modos de fusión, como por ejemplo el superponer o el exclusión o
color o tono y saturación, por ejemplo. Bueno, hay un montón de modos de fusión que puedes tener en una capa, pero en realidad no vamos a explorar mucho estas alternativas porque tienen que ver más con el contexto de edición de fotografía o de diseño gráfico impreso. Pero es bueno que lo conozcas porque en ciertos casos particulares te va a funcionar y ya vamos a... probablemente cuando trabajemos en algún ejemplo real lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que vas a tener aquí al lado? Aquí tienes un montón de opciones y aquí te lo voy a dejar abierto para que experimentes por tu propia cuenta, porque cada uno de estos estilos que puedes aplicar tienen su propio set de ajustes personalizados. Pero en el que nos vamos a centrar ahora es en trazo. ¿Y de qué se trata esto de trazo? Bueno, agrega esta opción a la capa un trazo. En este caso voy a hacerlo bien exagerado, de unos 13 píxeles. Agrega un borde blanco, como puedes ver acá. Así que eso lo hace bien interesante. Y obviamente puedes personalizar el color para que sea el color que tú quieras. Y también puedes hacer que este borde esté hacia adentro o que esté hacia afuera. Y eso probablemente es algo que vamos a utilizar mucho a la hora de diseñar sitios web. Por ejemplo, si estás dibujando un recuadro en donde vas a poner algo de texto, por ejemplo, te puede ser muy de utilidad esto de manejar el borde. Y también nos va a ser de mucha utilidad esto que es la sombra paralela, que es exactamente lo mismo que... no exactamente lo mismo, pero bastante similar a lo que podemos acceder desde CSS al crear una sombra para algún objeto. Y puedes ver visualmente que esta sombra ya obtiene, que ya es visible dentro de nuestro diseño, y hay muchas configuraciones que puedes aplicar. Por ejemplo, la distancia, la extensión o el tamaño de la sombra, el qué tan opaca o qué tan oscura es, y así sucesivamente varias opciones. En este caso no voy a dejarle ningún estilo particular a esta capa, pero te dejo la inquietud para que lo inspecciones y juegues con estas opciones por tu propia cuenta, porque realmente hay cosas bien interesantes, pero para el contexto del diseño web probablemente lo que más nos importe sean los bordes y la sombra paralela. Otra de las características más importantes de las capas es que pueden tener cada una de ellas una máscara. ¿Y de qué se trata esto de las máscaras? Se trata de que eventualmente puedes tener una imagen, por ejemplo, una fotografía en donde aparezca el retrato de alguien y este retrato esté sobre haya un fondo de cierto color, por ejemplo, y tú quieres eliminarlo. Pero supongamos que realmente no quieres borrar el fondo porque tal vez en algún futuro quieras utilizarlo y no quieres perderlo para siempre. No quieres, en definitiva, no quieres hacer una edición destructiva de esa imagen, sino que quieres simplemente enmascararlo para ver cómo queda este personaje aislado del fondo. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? A partir de selecciones y máscaras. Te voy a mostrar cómo. Mira, voy a tomar la herramienta de selección y en este caso voy a dibujar un círculo en este lugar. Bien, puedes ver que aquí tengo hecha la selección y voy a ir al panel de capas. Voy a seleccionar en este caso la capa del círculo celeste y en este botón de acá abajo voy a presionarlo y eso va a generar una máscara. ¿Y de qué se trata esto? Que esa selección que yo hice va a ser la única zona a través de la cual se va a ver aquello que yo tenga en esta capa. Entonces, esto está inmediatamente asociado con esta cadenita. Podemos ver que está asociado. Así que si yo intento mover esta capa, voy a mover tanto la capa como la máscara. Pero si yo hago clic en esto y deshabilito esa cadena, voy a poder mover la máscara a mi antojo y voy a ir mostrando únicamente, voy a poder mover esta máscara a mi antojo y voy a ver partes de la capa que estaban escondidas. Y por supuesto, si hago clic en la miniatura de la capa, voy a poder hacer todo lo contrario y mover
lo que tenga dentro, voy a poder mover mi capa y mantener la máscara en su lugar. Te lo voy a mostrar de una forma diferente en que se puede hacer esto también, porque lo que acabo de hacer es a partir de una selección, pero te voy a mostrar que también se puede hacer a partir de un dibujo vectorial, a partir de un dibujo que hagamos con la pluma. Para ello vamos a hacer un ejercicio bien simple. Vamos a buscar en Google la palabra manzana, por ejemplo, y vamos a seleccionar cualquiera de las imágenes que nos aparezcan acá. Obviamente esto no es válido para un proyecto real, porque no tienes el derecho de copyright para usar estas imágenes, pero para este ejercicio no creo que haya ningún problema. Bien, mira lo que voy a hacer acá. En Google Chrome voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar copiar imagen. Y acá en Photoshop voy a cerrar el grupo de círculo, voy a hacer clic afuera para no seleccionar ninguna capa y voy a hacer comando V corta o comando V, y esto va a pegar esta capa que yo tenía acá. Bien, entonces mira lo que pasa. Esta capa, esta imagen que pegamos en esta nueva capa tiene este fondo blanco, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo quiero usar esta manzana sin el fondo blanco? Hay varias formas de hacerlo. Una de las más probablemente sencillas sería venir aquí al lado izquierdo, buscar la herramienta de la goma, que está en... ¿Dónde está la herramienta goma? Aquí está. Y con esa ir borrando suavemente, ¿cierto? Pero no es la forma más concreta, más perfecta de hacer de borrar este fondo. Lo más correcto que podemos hacer es seleccionar la herramienta de pluma, y con la herramienta de pluma seleccionada vamos a cambiar, y que en lugar de ser un trazado vamos a hacer que sea una forma. Perdón, me equivoqué. En vez de tener una forma tenemos que hacer que esto sea un trazado. Así que ahora que tenemos la herramienta pluma, vamos a poder vamos a poder hacer un dibujo vectorial alrededor de esta manzana, por ejemplo. Y vamos a poder hacerlo de la siguiente forma. No voy a poner tanto detalle en hacer que este dibujo quede perfecto, sí, porque como ya te imaginarás esto es solo un ejemplo. Pero vamos a tratar de hacerlo bien rápido. Mira, aquí estoy utilizando las herramientas tal como te lo mostré en uno de los videos anteriores para dibujar rápidamente esta manzana. Y me faltó dibujar el palito de la manzana. Ups. Entonces vamos a continuar con el palito de la manzana. Ahí está. Ya estamos casi listos. Estamos casi listos con este palito de la manzana. Y ahí está. Bien, ya dibujamos nuestro trazado vectorial alrededor de la manzana. Y ahora, mira lo que pasa. Con este dibujo seleccionado y con la capa de esta manzana seleccionada, vamos a ir aquí arriba en donde dice máscara y vamos a hacer clic acá. Y mira lo que pasa. Este trazado que nosotros hicimos se convierte en la máscara de esta manzana, y el fondo blanco que rodeaba a esta manzana ya desapareció. Así que esta herramienta del trazado y las selecciones te van a permitir de manera muy fácil hacer máscaras, y con eso separar ciertos objetos y dejarlos libremente para poder usar según sea tu antojo. Y a continuación de hacer esto vas a poder realizar otras cosas, como por ejemplo crear alguna sombra. Mira, vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a crear una capa nueva, la vamos a poner debajo de la capa de la manzana, y lo que vamos a hacer aquí es, en lugar de seleccionar la herramienta de bote de pintura, vamos a seleccionar la herramienta de degradado. En las configuraciones acá arriba vamos a hacer que sea un degradado radial, es decir, un degradado circular, y vamos a hacer que vaya de negro a transparente, y vamos a dibujar un degradado en este lugar de esa forma. Y ahora que ya dibujamos ese degradado, vamos a hacer control T o comando T para transformar. Vamos a hacer que esto sea un poco más angosto,
lo vamos a subir un tantito y mira, ahora tenemos esta manzana con una sombra. Bien, y mira, ahí tenemos esta manzana con la sombra que se ve bastante bien. Y todo eso lo hicimos gracias a que creamos una máscara alrededor de esta manzana. Y lo mejor de todo es que si eventualmente nos aburriéramos de esta máscara y realmente quisiéramos que esta manzana de nuevo tuviera el fondo blanco, solo podemos tomar esta máscara, arrojarla al bote de basura, aceptar esto y la manzana vuelve a estar con el fondo blanco. Y eventualmente, gracias a que es una máscara vectorial, vamos a poder seleccionarla y seguir modificándola. Para ello solo tenemos que seleccionar la máscara vectorial y alguna de las herramientas de edición vectorial. Por ejemplo, la pluma. Entonces, si seleccionamos la pluma y la máscara vectorial, vamos a poder continuar modificando o perfeccionando esta máscara para que se acomode de mejor manera a nuestro elemento, o eventualmente si quisiéramos cortar alguna parte, por ejemplo, podríamos hacerlo sin ningún problema. Y ahora que ya está usado como máscara, podemos incluso ir viendo en tiempo real cómo este cambio va tomando efecto. Bien, así que una de las características más potentes de las capas, como te decía, es esta idea de poder usar máscaras alrededor de las capas. Y mira, aquí aprovecho de mostrarte algo también que es muy interesante, porque creamos estas dos capas, ¿cierto? Tenemos la capa de la manzana y la capa de la sombra. Pero, nuevamente, puedo tomar esta capa y moverla y se me va a quedar sola la sombrita acá abajo. Bien, sería ideal que, ya que esta sombra y esta manzana siempre van a estar juntas, hacer de alguna forma que nunca se mueva uno sin el otro, ¿cierto? Bueno, eso lo podemos hacer bastante sencillo. Solo tenemos que venir acá, seleccionar las dos capas y acá abajo hacer clic en esta cadena. Y eso va a asociar estas dos capas, y de ahora en adelante, aunque las tengamos agrupadas o desagrupadas o bien separadas la una de la otra, siempre se van a mover juntas, nunca se van a separar. Y eso también nos ayuda bastante. Y adicionalmente podemos agruparla también y ponerle un nombre a esta capa para que sea manzana, por ejemplo. Bien, así que eso es lo que puedes hacer con respecto a una máscara, y realmente es una de las características más potentes que tienen las capas. Dentro de Photoshop hay un concepto que en realidad son dos conceptos que van muy de la mano. Uno es la edición destructiva y otro es la edición no destructiva. Y esto aplica principalmente a nuestro trabajo al momento de editar imágenes, sobre todo al momento de editar imágenes que están basadas en píxeles. Y te voy a explicar rápidamente de qué se trata esto. Mira, supongamos que este es nuestro diseño, lo que tenemos acá en pantalla, está bien bonito, pero nuestro cliente nos pidió achicar la manzana, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fácil, apretamos Control T o Comando T, achicamos la manzana para cumplir con los requerimientos de nuestro cliente, la ponemos en el lugar que debería, entonces ahí nosotros pensamos que el cliente va a quedar bastante contento con esto, se lo mostramos y dice, la verdad es que prefiero la manzana del tamaño en que estaba antes. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Volvemos, apretamos Control T, Comando T, no nos sirve poner Comando Z porque asumiendo que esto pasó entre diferentes días en donde ya guardamos el documento, etc. Así que, ¿qué hacemos? Simplemente la volvemos a agrandar y ponerla en su lugar. Pero en el camino, lo que sucedió es que perdimos mucha resolución en esta imagen. La calidad de la manzana ya no es la misma calidad que teníamos anteriormente. Como puedes ver en este caso, mira, aquí los bordes están bien definidos. Estos detallitos, por ejemplo, estos puntos amarillos que tiene la manzana se ven bien detallados, pero si volvemos a realizar el achicar la manzana y agrandarla, vamos a ver que esto ya comienza a pixelarse. De hecho, mira, vamos a hacer de nuevo el ejercicio, pero esta vez voy a achicar más aún la manzana para que veas con mayor detalle cómo esto funciona. Mira, voy a achicar la manzana y la voy a achicar mucho, bien chiquitita. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. El cliente nos pidió devolver la manzana al tamaño anterior y sin ningún problema nosotros vamos y la agrandamos.
Pero ¿qué pasó? Mira, ahora sí que perdimos mucha calidad. Lo que pasó fue que esta manzana es un objeto que está en píxeles. Entonces, si la achicamos, la cantidad de píxeles se reduce. Y una vez que se redujo la cantidad de píxeles, al momento de agrandarla nuevamente, esos píxeles que se redujeron ya no existen. Y lo que hace Photoshop es tratar de inventar los píxeles que deberían ir entre medio para que al momento de agrandar esta manzana perdamos la menor calidad posible. Pero aún así ya no hay mucho que hacer porque son píxeles inventados, no son píxeles capturados por una cámara fotográfica. Entonces, ¿cómo podemos modificar algún objeto que esté en píxeles sin que se destruya al momento de modificarlo? Lo que tenemos que hacer en ese caso, bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es convertir esta manzana o esta capa, por ejemplo, en un objeto inteligente. ¿Y cómo hacemos esto? Mira, lo que vamos a hacer es hacer un clic derecho sobre la capa y vamos a convertirlo en un objeto inteligente. Y mira cómo está aquí. Cambió inmediatamente el icono que acompaña esta capa. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Ahora yo puedo achicar esta manzana todo lo que yo quiera y luego volver a agrandarla a su tamaño normal y no perdí nada de calidad. ¿Y por qué no perdí nada de calidad? Porque un objeto inteligente es, en teoría, un documento Photoshop aparte. Entonces, si yo hago doble clic aquí, por ejemplo, para editar esta imagen, lo que va a pasar es que Photoshop va a abrir el archivo aparte. Entonces, esta manzana, que era una capa dentro de este documento, lo que hizo Photoshop fue sacarlo, ponerlo como si fuera otro documento, y lo que yo estoy modificando desde acá es una instancia de ese otro documento o de esa otra imagen, o usando el término técnicamente correcto, de este objeto inteligente. Por eso no pierdo tamaño, porque puedo achicarlo tanto como quiera, pero el objeto original sigue siendo del mismo tamaño, sigue siendo de este porte. Así que si lo quiero modificar dentro de acá, puedo achicarlo y agrandarlo. Y esto es realmente útil, sobre todo cuando estás trabajando con logos, por ejemplo. El cliente, para ser honesto, siempre te va a decir agranda el logo y tú le vas a decir achique el logo. Entonces va a haber siempre esta discordancia de agrandar y achicar el logo. Y si no lo tienes como un objeto inteligente o eventualmente un objeto vectorial, que sería lo ideal, nunca, si no lo haces de esa forma, siempre vas a terminar perdiendo calidad. Pero mira, aquí pasó algo interesante, que convertimos en objeto inteligente únicamente a la manzana, pero eso no lo aplicamos a la sombra. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ambos sean objetos vectoriales objetos inteligentes? Podemos simplemente seleccionar ambos, o en este caso, ya que los tenemos agrupados, podemos seleccionar el grupo y convertir el grupo completo en un objeto inteligente. Y mira lo que pasa si vamos a editar este objeto inteligente. Lo que tenemos es un documento Photoshop con las dos capas listas. Así que no es que estas capas se acoplen, no es que se conviertan en una sola capa, no, se convierten en un objeto inteligente que todavía contiene estas capas, pero nos va a permitir editarlos sin destruir los píxeles. Esa es una forma de hacer una edición no destructiva. Vamos a duplicar esta vamos a duplicar esta capa de manzana. Vamos a duplicar el grupo. Y en este caso vamos a llamarle manzana inteligente, porque es una capa que vamos a mantener aquí como objeto inteligente para que puedas descargarla y jugar con ella. Y vamos a ocultarla. Y vamos a seguir trabajando con esta capa que tenemos con la manzana enmascarada y la sombra. Y lo que quiero mostrarte ahora es una edición que puedes hacer en términos de colores, por ejemplo. Y te voy a mostrar cómo puedes hacerla de manera destructiva y cómo puedes hacerla de manera no destructiva. Hay un filtro que existe dentro de Photoshop que vas a encontrar aquí en filtro. Esto también tiene mucho que ver con retoque fotográfico, así que te voy a dejar que esto lo explores por tu propia cuenta, pero hay muchas cosas que puedes hacer aquí en términos de efectos y modificaciones. Entonces lo que voy a hacer acá es
seleccionar la capa de la manzana y vamos a ir a edición, vamos a ir a imagen, ajustes y vamos a ir a alguna de estas opciones. En este caso vamos a ir a tono saturación, por ejemplo. Entonces desde acá, desde tono y saturación, vamos a seleccionar la opción de colorear y vas a ver que la manzana por completa se torna de un color. Y al mover este slide vamos a poder seleccionar el color del cual queremos colorear esta manzana. Vamos a poder modificar la saturación e incluso la luminosidad. Entonces vamos a darle OK y lo que hicimos fue aplicar un ajuste de tono y saturación a la manzana para que adquiriera este color rosa, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si ocurre lo mismo que vimos anteriormente? Si el cliente dice, no, prefiero como estaba antes, o si tú mismo prefieres como estaba antes, y no tienes la posibilidad de hacer control Z porque esto pasó después de que cerraste el documento al día siguiente y quieres volver a los colores originales. ¿Cómo lo haces? Bueno, eventualmente podrías volver a tono y saturación y tratar de cierta forma de igualar el color, pero en este caso ya no vas a poder porque lo que hiciste al momento de aplicar tono y saturación fue modificar el color de los píxeles que estaban coloreados. Bien, y los coloreaste de otra forma. Entonces ahora ya no tienes la información de los colores que tenían estos píxeles anteriormente y no puedes volver. Por eso es importante hacer una edición no destructiva. Y eso es lo que te voy a mostrar ahora. Y para ello es importante esto que vimos anteriormente, que son las capas de ajustes. Entre las capas de ajustes tienes tono y saturación, por ejemplo. Entonces aquí puedes hacer exactamente lo mismo, habilitar la opción de colorear, modificar el tono, por ejemplo, para que sea un rosa, tal como lo teníamos anteriormente, hacer que sea más intenso y que sea un poquitín más oscuro. Bien, ahí lo tienes. Pero ahora tenemos, al momento de hacerlo con una capa, tenemos el problema de que estás aplicando a todo el documento y nosotros solo queríamos que aplicara a la manzana. Bueno, eso lo podemos solucionar fácilmente, mira. Al poner esta capa por sobre la capa de la imagen que quieres modificar, puedes poner el cursor entre medio de las dos capas, presionar la tecla Alt en tu teclado, haces clic ahí y mira, lo que hicimos ahora fue que este tono y saturación solo pasara a través de esta capa, a través del borde de esta capa. Y así solo aplica a esta capa y no al resto de las capas. Así que si eventualmente estás muy feliz con el resultado ahora, guardas el archivo, apagas tu computadora, te vas a dormir, despiertas al otro día, prendes, abres el archivo y dices, qué horrible lo que hice, quiero volver a como estaba antes. Qué fácil, solamente tienes que ocultar o eliminar esta capa y la manzana vuelve a ser como siempre. Y realmente aquí como capa de ajustes hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, convertir la imagen a blanco y negro, que en este caso no le voy a hacer ninguna modificación en particular, pero puedes hacer exactamente lo mismo. Y mira, vamos a hacer que la manzana sea blanco y negro, pero si te arrepientes puedes volver. Y lo mismo con el resto de las opciones, que en realidad no te voy a explicar una por una porque son bastante, pero te invito encarecidamente a que pruebes cada una de estas opciones y vayas probando qué es lo que se puede hacer. Una de las más interesantes es la de color uniforme, por ejemplo. Y vamos a poner un color, por ejemplo, un color azul. Y este color uniforme vamos a hacer que pase únicamente a través de la manzana. Entonces mira, ahí tenemos un color azul a través de la manzana. Y aquí vamos a poder hacer uso de otras características bien interesantes de las capas. Por ejemplo, vamos a poder jugar con los modos de fusión. ¿Recuerdas cuando hablamos de multiplicar, por ejemplo? Bueno, probemos cómo queda si este color le damos una opción de multiplicar. Mira, qué interesante el resultado que obtuvimos ahí en la manzana. Vamos a probar, por ejemplo, qué pasa con subexponer color. Mira, resultados interesantes. Veamos lo que pasa si lo cambiamos a modo luz focal. Resultados diferentes. Y mira lo que pasa si cambiamos a modo color. Convierte esta imagen
al color azul. Así que, bueno, te invito a explorar las diferentes opciones que tienes aquí como capas de ajustes, pero realmente lo mejor, la mejor característica que tienen las capas de ajustes es que te permiten editar elementos que están basados en píxeles sin la necesidad de destruirlos o de intervenir los píxeles originales de la imagen. Y puedes ocultarlos y mostrarlos y siempre vas a poder volver al original, a diferencia de las ocasiones en donde haces alguna edición destructiva. Probablemente te preguntes por qué existen entonces, si es que es posible hacerlo de esta forma, por qué existen las posibilidades de hacer ediciones destructivas. Bueno, hay casos en donde es necesario, pero en la mayoría de los casos en que es necesario es al momento de realizar ediciones fotográficas. Cuando estamos trabajando en un diseño web, es muy probable que no necesitemos hacer en ningún caso edición destructiva y nos sirva, nos sea suficiente trabajar con ediciones no destructivas a partir de estos ajustes, de estas capas de ajuste. Bien, así que haciendo un resumen, una de las características más importantes de Photoshop son las capas. En este pequeño recuadro es en donde prácticamente ocurre toda la magia y donde van a estar guardados todos los elementos de tu diseño. Y hay diferentes tipos de capas. Tenemos las capas de píxeles, tenemos las capas de texto, tenemos las capas vectoriales, tenemos las capas de ajustes y tenemos las capas de objetos inteligentes. Todas estas capas pueden tener alguna máscara, que puede ser una máscara vectorial o una máscara en cuanto a píxeles, y todas las capas tienen eventualmente posibilidades de modificar su modo de fusión. Así podemos tener capas en modo multiplicar, en modo color y tantas otras que hay disponibles. Y adicionalmente tenemos la posibilidad de aplicar ciertos efectos a las capas. Y para el diseño web lo más probable es que las que más utilicemos sean los efectos de borde y los efectos de sombra paralela. El resto probablemente nunca los utilicemos porque tienen más que ver con efectos visuales y efectos de edición fotográfica. Espero que te haya quedado bien claro el concepto de las capas. Realmente es mucha la información que hay con respecto a las capas, pero lo que vimos en este apartado creo que es suficiente para entender bien el concepto. El resto te va a llegar al momento de sentarte aquí y pasar bastante tiempo jugando, moviendo, probando, haciendo diseños extraños como este que tenemos acá, que si bien no es nada, creo que se ve bastante bien. Así que te invito a hacer exactamente lo mismo, a explorar y a jugar con las capas y con todas las opciones que trae Photoshop, porque de verdad son muchas. Así que te dejo en libertad para que juegues por un rato y nos vemos en el próximo video.